Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a iniciar en este mes de noviembre estudiando, leyendo y reflexionando el documento del Papa León XIV, la exhortación apostólica Dilexi Te del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres. Este documento que ven ahora en pantalla. Bien, entonces, con ello también quiero comentarles que hace mucha referencia a otro documento que en su momento también nos los habían enviado, como a todos, desde la página del Vaticano. Y ese documento es el siguiente. Se los voy a presentar para que lo puedan ver, ¿verdad? Bien, ahí se alcanza a ver, que es la carta encíclica Dilexis Nos del Santo Padre Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Bien, ¿por qué lo menciono? Porque ahorita que empecemos a reflexionar, em, vamos a ver cómo hace mucha referencia el Papa León XIV sobre este documento anterior del Papa Francisco, y bueno, ahorita lo vamos a comentar, ¿sí? Bien, con esto damos pie a conocer un poquito el magisterio del Papa Francisco, sobre todo ya en la parte última, que es precisamente esta carta encíclica Dilexis Nos, y unirla al otro que acaba de salir del Papa León XIV, Dilexis Te, ¿verdad? Bien, entonces en ese sentido, pues nos vamos a encontrar con esos dos documentos que vamos a ir compartiendo, pero especialmente el que nos compete ahora, que es el del Papa León XIV. Bien, pues vamos entonces a encomendar este momento a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que interceda por nosotros ante Jesucristo el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que pronunció el ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues comenzamos entonces estos detalles de la exhortación apostólica Dilexis Te del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres. Indudablemente, les comentaba que hay un antecedente de este documento, que es el documento del Papa Francisco, Dilexis Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Bien, solamente voy a comentar los títulos y subtítulos que tiene ese documento del Papa Francisco con motivo
de su relación con el documento de León XIV. Bien, entonces primero habla, y es muy interesante el tema de la importancia del corazón. ¿Qué expresamos cuando decimos corazón? Es una pregunta que trae esta encíclica. Habla precisamente del corazón en los términos homéricos, en la Ilíada, en Platón, y bueno, lo va desarrollando según la filosofía. Después nos encontramos con otro subtema que es precisamente volver al corazón. Después el corazón que une los fragmentos, el fuego, el mundo puede cambiar desde el corazón. Y la segunda parte habla sobre gestos y palabras de amor, gestos que reflejan el corazón, la mirada, las palabras. Después el capítulo 3 habla sobre este es el corazón que tanto amó, ¿verdad? Y ya ven aquí el inicio de la carta de la exhortación apostólica del Papa León XIV comienza con Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 que dice, te he amado. ¿Verdad? Entonces aquí ya empieza el hilo conductor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 3 dice, este es el corazón que tanto amó. ¿Verdad? Entonces viene ya una hilación. Habla sobre la adoración a Cristo, sobre la veneración de su imagen, amor sensible, el triple amor, las perspectivas trinitarias, las expresiones magisteriales recientes, profundización y actualidad. En el capítulo 4 habla sobre el amor que da de beber, sed del amor de Dios, resonancias de la palabra en la historia, la difusión de la devoción al corazón de Cristo, y vienen algunos santos como San Francisco de Sales, una nueva declaración de amor, y aquí hace mención a Santa Margarita María Alacoque, que ya saben que es del Sagrado Corazón de Jesús, San Claudio de la Colombiere, San Claudio de la Colombiere, si no mal recuerdo, tuvimos, no sé si en Facebook o sí fue en Facebook, en las lecturas espirituales que teníamos, hablamos sobre precisamente sobre San Claudio de Colombiere con un librito que habla sobre precisamente el amor. ¿Verdad? Mm, San Carlos de Foucault y Santa Teresa del Niño Jesús, resonancias en la compañía de Jesús, aquí ya está hablando de los jesuitas, puesto que el Papa Francisco era jesuita, una larga corriente de vida interior, la devoción del consuelo. En el capítulo 5 habla sobre el amor por amor, un lamento y un pedido, prolongar su amor en los hermanos, algunas resonancias en la historia de la espiritualidad, la reparación, construir sobre ruinas, la reparación, una prolongación para el corazón de Cristo, enamorar al mundo, y viene una conclusión. Este trae 220 numerales de este documento encíclica Dilexis Nos del Papa Francisco. Esto fue el 24 de octubre del año 2024 del Papa Francisco. Entonces, estamos hablando que a un año, prácticamente, a un año y mes, sale el documento que ahora vamos a analizar, ¿verdad? Que es el documento del Papa León XIV. Entonces estamos hablando de que eso se dio el 24 de octubre del año 2024, el de Lexis Nos del Papa
Francisco, y a un año, puesto que ese documento viene concluido en este periodo, lo tenemos pues ya a la mano, ¿no? Que es esta exhortación apostólica Dilexis Te del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres. Bien, y comienza precisamente a hablar sobre esto que dijimos acá, ¿no? En el otro documento, te he amado, porque tanto te he amado. Apocalipsis 3:9. Dice el Señor en una comunidad, dice el Señor, precisamente el Apocalipsis está hablando a una comunidad. Y dice el Señor a una comunidad cristiana que a diferencia de otras, no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. A pesar de tu debilidad, te o- a pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Este texto evoca las palabras del cántico de María. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Entonces encontramos aquí, ya en en el numeral 1, te he amado, una prolongación del corazón humano y divino de Cristo, del documento del Papa Francisco. Ahorita vamos a ver eso que en esa introducción el mismo Papa León XIV nos los da a entender. En el numeral 2 dice, la declaración de amor del Apocalipsis remite al misterio inextinguible que el Papa Francisco ha profundizado en la encíclica Dilexis Nos sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. Entonces, es interesante porque no se pierde el hilo conductor que el Papa Francisco ya en su momento había expresado en esa encíclica. En ella hemos admirado el modo en el que Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y cómo su amor, entregado hasta el final, muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. Eso está en este documento de la carta encíclica de Alexis Nos del Papa Francisco. Ahora, contemplar el amor de Cristo nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento. Entonces aquí hay aquí hay tres cosas que el Papa Francisco ya ha comenzado a meditar y que el Papa León XIV le va a dar continuidad. Estas tres cosas, ¿no? La debilidad, lo miserable y lo sufriente. Entonces, dice el Papa León XIV, que al contemplar el amor de Cristo nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás y nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Entonces, por esa razón, hermanos, en continuidad con la encíclica de Lixes Nos, dice el Papa León XIV, ya el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres titulada Dilexis Te. Entonces estamos hablando de que el documento Dilexis Nos es como un documento espiritual que nos está llevando a a una actividad caritativa o a hacer obras de caridad eh, con este documento del Papa León XIV. Entonces ya el Papa León XIV dice, ya el Papa Francisco había comenzado una exhortación sobre este documento, ¿verdad? Y dice el Papa, em, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de nosotros, de ellos, diciendo, no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. A esta iglesia débil, a esta iglesia sufriente, dolida, despreciada, ¿ah? Que parece que no tiene nada, dice que parece que está totalmente tirada, dice Apocalipsis 3, no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado.
Y entonces, habiendo recibido como herencia este proyecto, dice el Papa León XIV, me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan recibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. Como ven, entonces digo, el primer documento nos habla como de esa, vivir esa espiritualidad del corazón humano y divino de Cristo, y con esta exhortación del Papa León XIV es precisamente no solo tener esa conexión entre ese amor de Cristo, sino su llamada también a acercarnos a los pobres, que es una cuestión muy importante en estos tiempos y que vamos a ir viendo cómo también el Papa va analizando las circunstancias que hoy ha prolongado la aparición de más pobres y también de más poderosos, y también cómo se ha estado llevando a cabo por diversos medios en este mundo que estamos viviendo, em, que a través de las noticias nos acercamos tanto a esas cuestiones, estas realidades que a veces nos superan a nosotros, ¿verdad? Les comento que en estos días pasados, en una de las comunidades que tenemos, terminó la misa, estábamos conviviendo y llegó una persona que precisamente de esa comunidad son de las más pobres, y llegó directamente para pedir una oración. No llegó para pedir dinero, no llegó para pedir comida, llegó para pedir una oración. Una oración en unas circunstancias muy complicadas, puesto que había desaparecido un vehículo con unos trabajadores, y entre esos trabajadores, una de sus hijas. Y venía consternada, triste, con un sufrimiento muy profundo y con un dolor, que hicimos oración, tratamos de consolarla y de animarla en esa situación tan complicada, esperando que todo saliera bien. Afortunadamente, y según las noticias, han aparecido estas personas que habían sido secuestradas y aparecieron con vida. Esto vale la pena resaltarlo precisamente porque, a pesar de la pobreza, y también va a hablar el Papa León XIV, de que hay pobres que no quieren dejar el ser pobres, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero hay una necesidad muy grande, y a veces pensamos que la necesidad es mucho en cuestión material, que sí lo es, pero también en mucho una cuestión espiritual. Bien, entonces en ese sentido, quiero agregar este acontecimiento que nos marcó en estos días, porque de verdad, ¿qué le dices a una persona que lleva un día sin saber nada de su familiar, sobre todo siendo su hija? ¿Ya? Y que aún a pesar de que ahí estaba la convivencia y el evento de la fiesta de la iglesia, eh, no se llevó nada, solo fue a orar y que yo hiciera una oración pidiéndole a Dios que pronto se solucionara esto. Con eso alimentas también tu espíritu, alimentas tu vida eh, espiritual, se fortalece aunado al sufrimiento, ¿no? Como decíamos también en el pasada transmisión sobre Dios y el sufrimiento humano, precisamente ahí encontramos el sufrimiento como una forma de espiritualidad. Ya lo decía el Papa San Juan Pablo II también en su encíclica sobre el dolor humano, Salvifici Doloris, que es salvados por el dolor. Precisamente el sufrimiento nos lleva
a mirar esas circunstancias de la vida humana y que son terribles, puesto que te pegan en lo más profundo y te quedas sin palabras. Pero siempre hay algo que brota del espíritu y algo que hace consolar a las personas. Una oración muy simple. Y hasta ahorita, por lo que se sabe, han regresado, los han liberado y están con vida. Gracias a Dios. Ojalá que esta noticia sea una noticia que sea verdadera, puesto que también hay noticias falsas. Y muchas veces para taparle el ojo al macho, como dicen por ahí, dicen una cosa pensando que con eso se pueden nuestras autoridades decir, pues ya cumplimos. ¿Verdad? Pero bueno, ojalá y esta realidad que hoy mismo, en esta transmisión que estamos haciendo, ese ratito en la mañana, nos comentaban que ya habían aparecido, más bien durante la noche ya había aparecido, ya estaban las noticias saliendo de su reaparición, con vida. Eso es algo muy importante también, con vida. Bien, entonces el Papa León XIV hace propio el proyecto del Papa Francisco, añade algunas reflexiones que vamos a meditar y reflexionar, y precisamente tiene este contexto de lo que el Papa Francisco ya había comenzado a hacer, una conexión que entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. De hecho, también dice el Papa León XIV, considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque en el llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo Cristo en su corazón, sus sentimientos y opciones profundas con las cuales todo santo intenta configurarse. Ahí termina con estas palabras muy bellas el Papa León XIV, hablando de la santificación de cada uno. Y nos invita a caminar precisamente en esa santificación en medio de reconocer a los pobres y sufrientes con un corazón, no un corazón personal, sino con el corazón de Cristo, ¿verdad? Ahí metidos en sus sentimientos y opciones muy profundas con los cuales uno debe de configurarse como santo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, em, es un camino que podemos nosotros detonar en estas circunstancias de la vida. Profundizar en estos misterios tan insondables del amor humano y divino de Cristo y la caridad solidaria hacia los más pobres. Bien, esa es la introducción que ofrece el Papa León XIV, hilando precisamente el documento del Papa Francisco, Dilexis Nos, con este eh, Dilexite del Papa León XIV. Bien, ahora, hermanos, entramos ya al capítulo primero. El capítulo primero habla sobre algunas palabras indispensables. Los discípulos de Jesús criticaron a la mujer que le había derramado un perfume muy valioso sobre su cabeza. ¿Para qué este derroche? Decían los apóstoles, fueron los discípulos. ¿Y qué dicen? No, pues, si hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Ese es el texto de Mateo 26, del 8 al 9, versículo 11. ¿Y qué dice el Señor? A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Esa es la primera circunstancia que podemos tomar del Evangelio. La crítica a una mujer que ha derramado un perfume muy valioso sobre la cabeza de Jesús, ¿no? Y se entiende, porque aquella mujer había comprendido que Jesús era el Mesías. Era un Mesías humilde y sufriente sobre el que debía derramar su amor. El perfume muy valioso, el derramar un perfume muy valioso,
representa el amor hacia este Jesús humilde y sufriente, el Mesías esperado. Qué consuelo ese ungüento sobre aquella cabeza que algunos días después sería atormentada por las espinas. Unge a Cristo con ese perfume, porque después ese mismo perfume se convertirá en una tormenta de espinas. Y entonces este era un gesto insignificante, pero quien sufre sabe cuán importante es el pequeño gesto de afecto y cuán aliviado puede causar, ¿verdad? O cuánto alivio puede causar. Y seguramente esta mujer, vuelvo a repetir, se fue con un poquitito de consuelo ante la oración, ante el encuentro con el Señor en un momento eh, muy breve, pidiendo por el rescate, la salud, el bienestar de su hija y de los otros que estaban ahí y que ahora han vuelto. Entonces, hay un gesto precisamente de agradecimiento cuando alguien con poco puede hacer mucho. ¿Sí? Qué consuelo, pues, ese ungüento, dice, sobre aquella cabeza que algunos días después sería atormentado por las espinas. Era un gesto insignificante, pero quien sufre sabe cuán importante es un pequeño gesto de afecto y cuánto alivio puede causar. Jesús comprende y sanciona su perenidad. Jesús esto lo sabe, lo comprende, ¿verdad? Por eso no hace el gesto de decirle a esa mujer, no derrames este perfume sobre mí, es muy caro, mira, véndelo y dale el dinero a Iscariote, que era el encargado del dinero, ¿no? Eh, pues no, dice Jesús, ahí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Mateo 26:13. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia se contará este gesto de esta mujer que ha derramado un perfume muy valioso sobre su cabeza, que es un perfume que representa el amor, el amor. Y ese amor se ve en el gesto de afecto que podemos nosotros dar en un pequeño gesto de afecto. Ahora, la sencillez de este gesto revela algo grande. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad, como se encontraba el Señor en aquel momento. Jesús también experimenta ese momento de dolor, de soledad y necesidad, ¿verdad? Por eso recurre a estar en oración y llevarse a sus discípulos a orar con él y los reprende. No han podido orar conmigo ni una hora. Hay una necesidad. Jesús tiene una necesidad de sentirse cercano, no solo con su Padre Celestial, sino con quienes ha compartido en la vida. Y está en la soledad porque en medio de la oración no se advierte quién está ahí. Simplemente el Señor está orando. Y el gesto de orar en la soledad implica ese aislamiento, pero que a su vez este Jesús sabe que no solamente está Él en esa soledad, sino que también está su Padre y sus discípulos que quedaron atrás, ¿verdad? Y que Él piensa que todos están, sus tres discípulos están orando, ¿verdad? Y su Padre que lo está escuchando. Y vive en el dolor, ¿verdad? Esa amargura, dice el Evangelio, ¿no? Su amargura, su sudor de sangre tan gruesas que salían precisamente en ese dolor. ¿Sí? Jesús mismo experimenta la tristeza y el dolor ante Jerusalén, ante la viuda que iba a enterrar a su único hijo, en fin, Jesús sabe, ¿verdad?, que de alguna manera Él experimenta esto. ¿No? Entonces, no hay ningún gesto ni de afecto, ni siquiera el más pequeño, que sería o será olvidado. ¿No? No se puede olvidar esos gestos tan sencillos de afecto, aunque sea el más pequeño, dirigido a quienes viven en el dolor
en la soledad o en la necesidad. ¿Qué habrá sentido el Señor después de haber tenido sus pasos, ¿no? Sus procesos de su vida? No se dice en los evangelios si después de haber orado y haber reprendido a sus discípulos por no orar una hora con él, no dice si Jesús se sintió contento después de que volvió de su orar con su Padre y encontrar a sus discípulos e irse, ¿no? Lo único que dice el Evangelio, pues es la actitud de Jesús, ¿no? Pronto levántense porque ha llegado la hora. Entonces, va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Entonces, no hay un gesto de sentimientos de parte de los evangelios hablando de Jesús. No dice que se despertó o se levantó con con un pesado carga de no, de tristeza o algo así, no, no habla de eso. Simplemente habla que se levantó, fue a sus discípulos y le dijo, levántense porque ha llegado la hora. ¿Sí? Ahora, es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Afecto por el Señor, afecto por los pobres. Aquel Jesús que dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, Mateo 26:11, expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos, yo estaré siempre con ustedes, Mateo 28:20. Y de alguna manera es interesante, puesto que ya lo comentábamos en los números anteriores, en el que Jesús les dice precisamente, a los pobres los tendrán ustedes siempre, pero a mí no van a tenerme siempre, ¿sí? Porque el Señor va a padecer, va a morir, va a resucitar y al tercer día resucitará y después ascenderá a los cielos, ¿no? Regresará a su Padre Celestial. Por eso, en ese sentido, dice, no, a mí no me tendrán siempre. Pero cuando Jesús asciende a los cielos, les dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Puesto que el Señor está presente también en los pobres. Por eso no es que Él no esté, ¿verdad? Con nosotros en sentido físico, sino en el sentido de los demás. Yo estaré siempre con ustedes. Y al mismo tiempo nos viene a la memoria aquellas palabras del Señor también en Mateo 25:40, que dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Un texto que se leerá, que siempre se lee en la misa de la conmemoración de los fieles difuntos, ¿verdad? Siempre se habla en ese evangelio de Mateo 25, sobre pasen benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Entonces separa a los buenos y separa a los malos, ¿no? Y a los malos les dice, apártense de mí, malvados, vayan al fuego eterno preparado para ustedes, ¿sí? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Y ese mismo texto se leerá en el domingo del Jesucristo, Rey del Universo, el último domingo del tiempo ordinario. Con eso concluye, digamos, este periodo y el mismo evangelio se repetirá en ese contexto del domingo de Jesucristo, Rey del Universo, ¿verdad? Proponiendo precisamente estas palabras del Señor, ¿verdad? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos o el más insignificante, conmigo lo hicieron. Entonces Jesús está diciéndonos ahí mismo, ¿verdad? Que Él promete estar con nosotros todos los días. Yo estaré siempre con ustedes en la forma de los más pobres, de los más pequeños, de los más insignificantes. No estamos en el horizonte de la beneficencia, dice el Papa León XIV, sino de la revelación, el contacto con quien no tiene poder ni grandeza, es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos, ¿verdad? Y precisamente es en medio de esa hilación del corazón humano y divino de Cristo al corazón de los pobres, el corazón de la iglesia hacia los pobres. Entonces dice el Papa, nosotros no somos una beneficencia, ¿verdad? No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino en la revelación, en el contacto, ¿verdad? Con quien no tiene ni poder ni grandeza de un modo fundamental, pero es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia, ¿verdad? En los pobres
Él sigue teniendo algo que decirnos. Él nos sigue diciendo algo. Bien, y acordémonos, porque también va a ser eco la opción preferencial por los pobres, que es un eco que hace muchos años también aquí en Latinoamérica, sobre todo en la época de la teología de la liberación, que sigue teniendo hoy sus partidarios, pero hubo un momento en la historia de Latinoamérica que fue muy fuerte ese movimiento de la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres. Y ahí engloba todo un mundo de visión sobre los pobres. ¿Qué tipo de pobre hay? ¿Qué tipo de pobreza hay? ¿No? Y eso es lo que también va a decir ahora el Papa León XIV, más adelante en los siguientes numerales, precisamente en estas cuestiones, ¿no? Pobres y pobreza. Bien, el Papa León XIV recuerda al Papa Francisco, haciendo alusión también a San Francisco de Asís. Decía el Papa León XIV que el Papa Francisco, recordando la elección de su nombre, contó que después de haber sido elegido, un cardenal amigo lo abrazó, lo besó y le dijo, no te olvides de los pobres. Se trata de la misma recomendación hecha a San Pablo por las autoridades de la iglesia cuando subió a Jerusalén para confirmar su misión. Gálatas 2 del 1 al 10. No te olvides de los pobres. Años más tarde, el apóstol pudo afirmar que fue esto lo que siempre había tratado de hacer, y fue también la opción de San Francisco de Asís, con aquel pasaje hermosísimo de su conversión. En el leproso fue Cristo mismo quien lo abrazó, cambiándole la vida. Entonces, el leproso fue el mismo Cristo. San Francisco de Asís se da cuenta que en el leproso está Cristo y que Cristo lo abrazó a él mismo le cambió la vida. ¿Verdad? Hace unos días también, otra les comento, ¿no? La figura luminosa del porverelo nunca dejará de inspirarnos, el pobrecillo de Asís. ¿Verdad? Nunca nos va a dejar de sorprender porque siempre tiene cosas nuevas de las cuales podemos aprender en la vida de San Francisco de Asís. Y aquí quiero entrar también en un detalle de hace unos días. Hay una persona aquí, un mendigo, un muchachito que anda en las calles, y este muchachito llegó en una de las misas y pues es un mendiguito que anda para acá y para allá, se mete, se sube, camina entre la gente, se va. Así es el rol de lo que hemos podido ver aquí en la parroquia, ¿no? Y hubo un día en el que había una venta de comida y él llegó, se metió a la iglesia, estábamos en plena misa, eh, estábamos en la predicación, se puso enfrente de donde estaba yo predicando, me hizo así con su mano, como saludándome, yo también levanté mi mano y yo seguí mi predicación y se salió. Al rato ya en la cuestión de las ofrendas, cuando empieza la procesión para presentar el pan y el vino, entran, me dan el pan y el vino, las ofrendas se pasan al altar, me doy la vuelta para preparar el altar y cuando veo y ahí viene este muchacho con comida, un vaso de agua, su plato de comida, y dije, ay, qué bueno que le dieron algo de comer. Eso en mi mente fue, qué bueno que ya le dieron algo allá en la venta, pues, le están dando algo de comer. Pero veo que viene caminando directamente hacia el altar. Y sí, llegó allí a las escaleritas del presbiterio. Y entonces ahí veo que viene con el plato de comida y su vaso. Y me hace con la cabeza que venga. Yo me quedé, ¿a poco me va a dejar esto aquí en este momento, no? ¿A poco me va a dejar su comida y su bebida? ¿A poco me trae algo de comer? Y y no, me acerqué, y yo estirando las manos como para recibir el vaso y el plato, pensando que me lo iba a llevar a mí. Y me dice, bendígame.
Le digo: "Sí, claro", le puse la mano en el hombro y le di la bendición a él y a su comida, y se fue. Ese gesto, yo no sé si la gente lo notó mi, mi pe mi o si notó lo que yo pensaba, que me iba a dar algo a mí, y, y no fue así, sino que el momento que me dice: "Bendígame", inmediatamente cambio mi posición de mis manos de recibir a poner la mano sobre su hombro y darle la bendición. Ahí me dio risa porque después me di la vuelta y dije: "Yo pensando que me va a traer algo de comer, ¿quién soy yo?", ¿verdad? Digo, él es el que quiere comer y él es el que pidió la bendición. Y digo, no está de todo mal, ¿verdad? Tiene un concepto, ¿verdad? Aún a pesar de vivir en una situación de calle, tiene un concepto de Dios, un concepto en el que le pide al representante que está ahí, ¿verdad? Una bendición. Me llamó mucho la atención y de ahí, cada vez que lo recuerdo, saco algo, ¿no? Saco algo del qué, qué gesto Dios está hablando ahí, qué gesto de Dios o qué presencia de Dios nos está diciendo ahí. Y eso fue una vez y hubo otra ocasión en la que me vio que yo traía un vaso, una botella de agua y había un vaso de agua que habían dejado en la puerta de la iglesia. Entonces yo la levanté y él exactamente en ese momento me ve que levanto la botella, un vaso de agua que habían dejado ahí, la levanto para quitarla, pues estaba en el paso. Y mi pensamiento fue, esta agua, quién sabe quién la dejó aquí, la voy a echar aquí a las plantitas, ¿no? Y entonces yo llevaba mi botella de agua. Y entonces él me va viendo porque él venía caminando y me ve y me dice, el agua es importante, no la desperdicie. Y se salió. Yo pensé que era su vaso porque hasta le dije, es tu vaso. Y no me contestó nada. Dije, bueno, ya se fue. Entonces ya la agüita esa, pues quién sabe de quién era. Era un vaso que estaba ahí a mitad del pasillo de la iglesia. Y bueno, dije, pues, ¿quién dejó este vaso aquí, no? Y ya la vacié en las plantitas, pero sí me puso a pensar él, ¿verdad? Precisamente del cuidado de eso. Por eso a veces decimos que muchos de los que están en calle tienen tanta realidad, tanto que darnos a conocer, que a veces pensamos que son ellos, pero para nosotros, digamos, es algo que el mismo Cristo dice en el Evangelio. Los pobres siempre estarán con ustedes, y yo estaré con ustedes, y el que haga esto con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo están haciendo. Y Francisco de así lo entendió, de tal manera que él se da cuenta de que aquel leproso que lo abrazó es el mismo Cristo. Fue él, pues, dice el Papa Francisco, que hace 8 siglos, San Francisco, quien provocó un renacimiento evangélico entre los cristianos y en la sociedad de su tiempo. ¿Verdad? Y al joven Francisco, que antes era rico, arrogante, le impactó encontrarse con la realidad de los marginados. ¿Verdad? Y de hecho hasta se quitó. Hay un testimonio también, aquí estamos hablando de San Francisco de Asís, pero hay un testimonio no muy conocido de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús va a la misión, va con otra persona, otro de sus hermanos, y llegan al Japón y están evangelizando, apenas recién llegando allá, sin tener un lugar específico, ni casa, ni dónde dormir y todo eso, ¿no? Entonces ellos dicen, pues vamos a empezar a evangelizar. De hecho, tenemos que pues, conseguir algo para comer, ¿no? Porque la necesidad es muy importante, la comida. Y comienzan ellos a buscar comida y se encuentran con unos ciudadanos, en un pueblito, unas personas ahí, y los ven, ¿verdad? Y los invitan, ¿verdad? Vénganse para comer. Les dan de comer, los atienden, ellos bien contentos porque dijeron, bueno, ya estamos aquí evangelizando y ya estamos hasta comiendo, ¿no? Nos están recibiendo bien. Y cuenta
la anécdota de San Felipe de Jesús y su compañero, que al final les dicen, qué bueno que ya comieron, qué bueno que ya descansaron, pues adelante, vayan, sigan su camino, pero páguenos, páguenos. Y entonces Felipe de Jesús y su compañero dicen, y nosotros no tenemos con qué pagar. No, pues estaban esperando que les pagaran, ¿verdad? Llevaban un intérprete y el intérprete les decía, es que dicen que hay que pagarles. ¿Cómo le vamos a pagar? Pues no tenemos, ¿no? Todo lo que hace San Felipe de Jesús y su compañero es quitarse sus abrigos. En Japón también hace frío, hay nevadas. Se quitan sus, este, sus abrigos y se los dan a ellos como pago, ¿no? Y ya se van, ¿verdad? Esa anécdota también es muy interesante porque em, hay un acercamiento de Felipe con una necesidad muy grande también en el Japón en aquella época, eh, pues que no había otra cosa más que vivir, ¿verdad? Y vivir de esa manera, ¿verdad? Compartiendo inclusive lo que poco que llevaban, dárselos, ¿no? Y esa anécdota me pareció muy interesante porque no es muy conocida. Hay un librito por ahí de San Felipe de Jesús que hace años mi abuelito me había regalado y al leerlo, ahí descubrí esa parte de esa anécdota de San Felipe de Jesús, ¿verdad? Bien, entonces el pobrecillo de Asís, el polverelo, eh, es también una enseñanza, ¿verdad? Francisco se da cuenta de su riqueza y de su arrogancia y lo deja todo por los marginados. Por eso inclusive se quita todo, se desnuda totalmente ante la presencia del obispo y el obispo de su localidad lo reviste, digamos, lo abraza con su capa, ¿verdad? Para cubrirlo, digamos, en un sentido simbólico, de cubrirlo con la iglesia, ¿verdad? La iglesia es quien lo cubre, ¿verdad? No por la vergüenza de su cuerpo desnudo, eh, sino por la protección de la iglesia. ¿Verdad? Eso es interesante también ver esta realidad. Ahora, este impulso de San Francisco de Asís provocó no cesa de movilizar el ánimo de los creyentes y de muchos no creyentes, y ha cambiado la historia. De hecho, hay muchos no creyentes que lo consideran como el arte del Cristo, ¿no? El otro Cristo. ¿Verdad? En el mismo Concilio Vaticano II, según las palabras de San Pablo VI, se encuentra en este camino la antigua historia del buen samaritano, ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. El Concilio Vaticano II tiene como camino, ¿verdad? El buen samaritano. De hecho, como siempre se ha dicho y hasta el día de hoy lo podemos comprender, el Concilio Vaticano II pues no ha llegado a concluirse de tal manera que todos ya lo sepamos, ¿verdad? Que todos ya lo sepamos, que todos ya tengamos una realidad. No, no lo tenemos, ¿verdad? El Concilio Vaticano II va caminando poco a poco y la Iglesia va avanzando también poco a poco, ¿verdad? Y dice el Papa León XIV, estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria, tanto en la iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar su grito, ¿verdad? Y esto es muy interesante también en las palabras de León XIV. Ya el Papa San Pablo VI también hablaba pues de ese camino del buen samaritano en el Concilio Vaticano II, pero el Papa León XIV hace referencia precisamente a esta opción preferencial por los pobres. Y que les digo que aquí en Latinoamérica fue muy sonado esta opción y esa opción que no, por lo que yo tengo entendido, no nació del todo aquí en Latinoamérica, sino que ya viene de un pensamiento europeo, pero que se centraliza más aquí en Latinoamérica y que tiene un auge muy fuerte, la opción preferencial por los pobres. Y el Papa León XIV, al retomar el camino del Papa Francisco, Dilexis Nos con esta Dilexis T, también nos presenta ahora esa opción preferencial por los pobres y dice
que es una renovación, ¿verdad? Es una renovación extraordinaria. Yo creo que sí, porque estos gestitos que les conté, estos episodios que les he contado de la vida pastoral, aquella mujer con su hija secuestrada, pidiendo una oración, y aún habiendo comida ahí, no pidió otra cosa más que orar. Y segundo, este hombrecillo que anda por estos rumbos, ¿verdad? Y dice cosas interesantes, palabras que llaman la atención y gestos, ¿verdad? Que a veces uno se burla de los mendiguitos y los señala, pero hay algo que siempre nos deja, ¿no? Y esa dejar de ser autorreferenciales, ¿verdad? Hay que salirse de eso, de sentirse yo soy el importante, sino todos son los importantes, ¿no? Y conseguir es escuchar su grito, ¿verdad? Un grito en medio del sufrimiento, de su pobreza, de sus necesidades, ¿verdad? Por eso el Papa León XIV habla precisamente de este gesto de San Francisco de Asís y de San Pablo VI en torno a la renovación extraordinaria de la Iglesia por la opción preferencial por los pobres. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Apenas es el comienzo de este bello texto de el Papa León XIV, y lo que viene más adelante es interesante también en las cuestiones que ya les comentaba. Pobres, pobreza. Hay algunos que no quieren salir de pobres. Y bueno, todas esas cuestiones que de alguna manera pues las hemos vivido también en la vida ordinaria, ¿verdad? Bien, terminamos con esta primera parte y nos veremos, si Dios nos los permite, en la próxima transmisión. Vamos a pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, Frank Duff. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frank Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestro presidio. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga, si no nos permite. Nos encontramos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.